Una torre de llamas se alzó desde lo profundo del gran bosque, marcando el inicio de una feroz batalla. Un inmenso dragón rojo, cegado por la ira, desató un infierno abrasador que consumía todo a su paso. Los cuerpos de los orcos quedaban calcinados por el poder de su fuego, reducidos a cenizas en cuestión de segundos. Todo por una simple daga manchada con la sangre de su hijo, encontrada en el bosque por los orcos, quienes, sin saberlo, habían sido arrastrados a una trampa mortal. El dragón no podía razonar. Para él, esa prueba era más que suficiente para culparlos del daño que casi le cuesta la vida a su cría recién nacida. El líder orco, al tener el cuchillo en sus manos, comprendió al instante que habían sido engañados. Ordenó a sus compañeros que escaparan lo antes posible. Uno de ellos, herido por los ataques de la colosal criatura, alcanzó el cuerno de alarma y lo hizo sonar con todas sus fuerzas. El llamado reunió a todos los orcos del bosque. Durante 3 días enteros, lucharon con fiereza en una batalla sangrienta donde, al final, lograron alzarse con la victoria. Pero el precio fue devastador, solo una docena sobrevivió, obligados a abandonar el gran bosque que durante generaciones habían protegido. Toda esa masacre fue orquestada por Kim, quien, sin importarle ni una sola vida ajena, provocó muerte y sufrimiento con tal de conseguir sus deseos. Su figura oscura devoraba lentamente el cadáver de la gran dragona, ahora inerte sobre el suelo calcinado, mientras una criatura mucho más pequeña alzaba la cabeza al cielo. Era el pequeño dragón. Su cuerpo temblaba. Desde hacía un tiempo, no sentía la presencia de su madre. Una angustia indescriptible lo invadía, y sus ojos comenzaron a derramar lágrimas mientras un oscuro presentimiento crecía en su pecho. El suelo absorbía sus lágrimas, pero algo dentro de él despertó. Sus escamas comenzaron a endurecerse, sus colmillos crecieron, sus alas se fortalecieron y sus cuernos se alargaron. Estaba cambiando. Con un último aleteo, extendió sus alas con fuerza y decisión. El pequeño dragón, ahora más fuerte y más decidido que nunca, abandonó el nido que durante tanto tiempo fue su refugio, dispuesto a adentrarse en lo más profundo del bosque, en busca de su madre y de la verdad. Gracias al increíble apoyo que me han dado con sus comentarios y likes, hoy continuamos con esta historia donde un ser puede volverse aún más poderoso devorando a otras criaturas. Esto apenas comienza. Si todavía no han visto el capítulo anterior, les dejo una etiqueta aquí arriba para que lo vean primero y no se pierdan ningún detalle. Y ya saben, si quieren ver hasta dónde puede llegar esta transformación, los invito a suscribirse al canal. Estamos rumbo a los 100.000 suscriptores y sería increíble contar con ustedes en esta aventura. Y sin más interrupciones, continuamos con la historia. Recordando todo lo que había comido Kim en ese mundo, donde las criaturas estaban descritas en una guía que encontró gracias a un habitante local, estaban unos lobos que eran conocidos como lobos duros por lo resistente de su piel. También trolls, que le dieron su gran capacidad regenerativa, aparte de una gran fuerza física, y por último hombres lagarto y orcos, que fueron las últimas criaturas que devoró para mejorar sus habilidades. Y como broche de oro, un gran dragón, una criatura legendaria en muchos aspectos, capaz de causar devastación total. Así, junto a una gran variedad de criaturas y monstruos que estaban en ese libro, ya habían sido devoradas. Kim estaba encima de una carreta con heno, llevada por un hombre a caballo para salir del gran bosque, ya que no existía una razón para quedarse. El hombre que llevaba a Kim comenta que la pérdida de memoria es común por la zona, junto con las hierbas de la juventud, objetos raros y antiguos secretos. Todas esas cosas son razones por las que todo el mundo llega a ese lugar, pero todos terminan muertos, y si tienen suerte, terminan solo como él, así que le pide que se cuide. Kim, al escuchar al hombre, solo da una leve sonrisa bajando la mirada, y dice que tiene toda la razón. Así fue como Kim, fingiendo estar herido y con pérdida de memoria, fue capaz de saber más por un comerciante local. Pero algo se le hacía raro. La ficha de estado que él mencionaba es como una forma de saber toda tu información, relacionándola como una identificación. Kim, aún después de saber sobre esta existencia, trató de verla varias veces llamándola, pero por alguna extraña razón no veía nada parecido. Kim, algo frustrado, se preguntaba si era porque no era de ese lugar la razón por la que no podía ver nada. El camino continuó, y llegaron a un lugar con enormes muros y una entrada con una colosal puerta de acero levantada. Kim se bajó de la carreta dispuesto a ver el lugar, pues ese fue el destino al que fue llegando. El amable señor lo miró, y con una sonrisa se despidió para continuar su camino, dejándolo en lo que continuaba. Kim no dijo nada, solo vio cómo la carreta se marchó mientras una leve sonrisa iluminaba su rostro. Kim se encontraba enfrente de la gran entrada de la ciudad de Santo Canalgo. Era bastante grande, sorprendentemente.
Kim entró, pero su mirada notaba algo que lo dejaba levemente sorprendido, ya que todo el alrededor se encontraba bastante limpio. Se podía ver que la gente era más decente. A pesar del tipo de época en la que se supone que estaba, esto era algo distinto a lo que esperaba. En las paredes se podían encontrar anuncios para que la gente se lave las manos, ya que eso podría evitar enfermedades. Kim se sorprendió de que en ese tiempo se encontraran tan avanzados. Era increíble. Pero aún así, era extraño que esa ciudad estuviera tan limpia. Así volteó la mirada al escuchar una plática. Un hombre también comentó a su amigo que la zona cerca del palacio estaba muy limpia, y el otro le contestó que era por obra del segundo príncipe que creció ahí. El príncipe fue el primero que tuvo la idea sobre que la higiene se relacionaba con las enfermedades, y eso fue a sus 10 años. No se podía negar que era un genio. El tipo que preguntó sonrió y dijo que nada menos que el príncipe podía tener esas ideas. Los tipos se alejaban cada vez más, pero comentaron que el próximo mes él será ya un adulto, así que iba a visitar ese lugar. Kim escuchó cada palabra con una cara seria, pero no dijo nada. Su mente estaba pensando todo lo que escuchó. En nuestro mundo, la higiene se hizo popular en el siglo XX. Era sorprendente que a un niño se le ocurriera esa idea, pensando que era casi imposible. Kim se quedó pensando. No sabía si estaba completamente seguro, pero un presentimiento se apoderó de su cabeza. Parado en el vacío, pensó que a lo mejor alguien, aparte de él, tenía recuerdos de su mundo. Así, una frase resonó en el aire diciendo que no ha pasado mucho tiempo y pudo conocerlo, dejando a una persona sudando frío con la boca abierta. Kim tenía una mirada terrorífica diciendo qué vista más agradable podía tener. El sujeto, oculto por la oscuridad enfrente de Kim, gritó con miedo una pregunta. ¿Por qué estás aquí? Y así, mostrándonos que era Eddie, su antiguo colega, le gritó su apodo. Pet Shop. La verdad, esa persona conocida como Eddie Montoya nunca usó su verdadero nombre. Era un americano encubierto. Pertenecía a la Fuerza Policial Internacional de la ONU, algo así como la CIA, pero de forma global. Vivía una vida de élite, pero, ¿quién iba a imaginar que su carrera terminaría como todos recordamos? Siendo destrozado por un monstruo gigantesco, convirtiéndose en una víctima más de una muerte lamentable. Sin embargo, tras sufrir esa muerte, al abrir los ojos se encontraba en un nuevo mundo, totalmente distinto. Al mirar su entorno, se dio cuenta de que estaba atrapado en el cuerpo de un niño pequeño con el nombre de Eduardo, que además tenía su misma apariencia. Eduardo era el segundo príncipe del reino gran continuo, lo que le dio una vida fácil. Todos los conocimientos que Eddie poseía, higiene, ciencia, incluso astronomía, resultaron ser extremadamente útiles en ese mundo detenido en la Edad Media. Y gracias a su formación de élite, la política también fue pan comido. Incluso si hubiera nacido como una persona común, habría llegado lejos, pero nació directamente en la realeza. Y para añadir más suerte a su nueva vida, el primer príncipe no podía heredar el trono. Así que, con una gran sonrisa, el recién nombrado Eduardo sabía que había llegado el momento de convertirse en rey. Una carreta entraba a la ciudad, y todos se reunieron al reconocer que era la del segundo príncipe. Eduardo salió a saludar, pensando que algún día todos serían sus súbditos. Sería el rey de este nuevo mundo. La noche cayó, y en la mansión de Santo Canalgo, Eduardo se acostó en su cama pensando que, por fin, había terminado su agotador día. Obligarse a sonreír era una verdadera tortura. Pero un ruido proveniente del exterior llamó su atención. Se preguntó qué sería, cuando vio una lengua sobresalir por la ventana, seguida de la cabeza de un reptil. Al principio pensó que era una lagartija, pero de pronto, una figura humanoide con forma de lagarto apareció por la ventana, llenando la habitación de tensión. Eduardo se levantó de golpe, tomó una espada y en posición defensiva gritó. ¿Quién demonios eres tú? Estaba nervioso. No podía comprender cómo un hombre lagarto había llegado hasta ahí, pasando por toda la seguridad. Una voz respondió. Era el lagarto, que dijo que había pasado un tiempo, dejando a Eduardo completamente atónito. La criatura comenzó a cambiar su rostro escamoso hasta revelar una cara más humana. ¿No te acuerdas de mí? La expresión de Eduardo se deformó en una mezcla de pánico y sorpresa. El sudor comenzó a recorrerle el rostro. ¿Cómo lo hiciste? Murmuró, con la voz temblorosa. Y luego, gritando con todas sus fuerzas, lo reconoció. Tú, maldito monstruo. Pet Shop. Eduardo apretó los dientes. Se preguntaba si todo esto era una pesadilla provocada por los traumas de sus recuerdos. Su cuerpo comenzó a perder fuerzas, musitando que esto no podía ser real. Y finalmente, cayó desmayado por el miedo.
Su cuerpo golpeó el suelo como una roca, la espada quedó tirada frente a él. ¿Quién imaginaría que el impacto mental sería tan devastador? Kim observó la escena con su clásica mirada seria. Vaya, esa fue una reacción increíble. Jamás pensé que reaccionaría así, murmuró. Pero no tenía tiempo para pensar, alguien estaba llegando al lugar. Tocaban la puerta, preguntando por su Alteza. La puerta se abrió tras no recibir respuesta, y un joven pidió disculpas por molestar a esa hora tan nocturna. Entró en la habitación y vio a Eduardo acostado en la cama. Pensó que tal vez dormía, pero algo en la habitación llamó su atención, un enorme adorno o peluche en forma de oso que parecía fuera de lugar. ¿Eso siempre ha estado ahí?, se preguntó, inquieto. Sin darle mucha importancia, se acercó de nuevo a Eduardo para corroborar su estado. ¿Su Alteza?, dijo una vez más. Al no obtener respuesta, metió la mano en su saco, sacando un pequeño cuchillo. Con una sonrisa maliciosa, alzó el arma. «Muere, príncipe Eduardo». Pero una pata de oso sujetó su brazo antes de que pudiera bajar el cuchillo. El joven levantó la mirada, paralizado. El adorno lo estaba deteniendo. Un grito explosivo e incoherente salió de su garganta al ser invadido por el pánico. Kim, en su forma de oso, habló. «Aún no puedes matarlo, es mejor que tome su lugar en la muerte». Fuera de la habitación, se escuchó un golpe atronador, lo bastante fuerte como para hacer vibrar el suelo. Un grupo de hombres lo escuchó y corrió hacia la habitación del príncipe. Al entrar violentamente, Kim giró la cabeza para verlos llegar. «TSK. Esto se está saliendo de control», maldijo Kim mientras escuchaba los gritos de «un monstruo, un monstruo». «Las cosas no salieron como esperábamos», dijo uno de los intrusos. Plan B. Desenfundaron sus armas, con la clara intención de matar tanto al monstruo como al príncipe. Kim lo comprendió de inmediato. Esos hombres, junto con el que clavó en la pared, estaban trabajando juntos. No podía permitir que la situación empeorara. Tomó a Eduardo, aún inconsciente, y saltó por la misma ventana por la que había entrado, huyendo con él. Aterrizó en el suelo, amortiguando el impacto con los músculos de su forma monstruosa, pero Eduardo no tuvo tanta suerte, cayó de cara contra el pasto con un golpe seco. Kim recogió su cuerpo y comenzó a correr. «Por ahora, te salvaré», dijo, arrastrándolo con una mano. En otro lugar, un anciano escribía una carta, cuando fue interrumpido por gritos que anunciaban una emergencia. Miró hacia un lado, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Uno de los hombres, visiblemente alterado, respondió. «Un intruso ha secuestrado al príncipe». El anciano quedó helado. Golpeó la mesa con ambas manos, incrédulo ante lo que escuchaba. Se levantó con furia, mirando al suelo con ira contenida. «¿Cómo se atreven a hacer algo así, en Santo Canalgo?». Con una voz grave y decidida, dio su orden. «Reúnan a todos. Debemos salvar al príncipe a como de lugar». «Sí, señor», respondió el mensajero, con una sonrisa extraña en los labios. Ya había amanecido. La ciudad se llenaba de ruido. Kim estaba sentado, preguntándose cuántos hombres lo perseguían que tuvo que correr tanto para alejarse. Eduardo, recostado en el suelo, empezó a recuperar la conciencia lentamente. El impacto físico y mental había sido brutal. Kim lo notó, mirándolo seriamente, preguntó. ¿Ya despertaste? Eduardo lo vio y se sobresaltó, echándose hacia atrás en un intento de defensa. El color abandonó su rostro al darse cuenta de que no fue un sueño, en verdad, estaba ahí. Y así, volvió a caer inconsciente, echando espuma por la boca mientras Kim lo miraba sin decir una sola palabra. Cerró los ojos y agitó la cabeza de lado a lado. ¿Por la actitud de Eduardo? Por fin, Eduardo pudo estar frente a Kim sin desmayarse, así que procede a preguntar cómo es posible que esté en ese mundo. Pero Kim también tenía la misma pregunta, ¿cómo ha podido llegar él a ese lugar? Con una mirada retadora, Kim frunció el ceño y volvió a preguntar la razón por la que estaba allí. Eduardo solo pudo apretar los dientes de frustración, pensando que este Kim lo único que quería era saber el secreto de su reencarnación y matarlo después. Sin embargo, las palabras de Kim, diciendo que no se preocupara, que no lo iba a matar, llamaron la atención de Eduardo, que no lo esperaba. Nervioso, le preguntó si en realidad prometía no matarlo, a lo que Kim respondió con sinceridad que no sabía si podía prometer eso, pero mirándolo fijamente, le contestó que, aún así, él ya había pagado antes el precio por su traición. Eduardo recordó cómo sufrió un castigo cruel y brutal antes de llegar a ese mundo a manos de Kim. Apretando los puños de coraje, dijo que si su objetivo era matar a los que lo traicionaron, entonces se disculpaba, pero no iba a cooperar.
Kim dijo que solo pudo matar a él y a su tropa. El general y los demás a cargo de la operación debían seguir vivos. El rostro de Kim cambió a uno más sarcástico y le dijo que, ahora que Eddie estaba muerto y él ya no estaba, ¿quién se habría llevado todo el crédito? Las palabras de Kim le calaron hondo, más aún cuando dijo que todos menos el de seguro fueron ascendidos y estarían viviendo la gran vida ahora. Eduardo recordó lo duro que trabajó para atraparlo, pero ahora que está en ese mundo, ya no es Eddie, sino el príncipe Eduardo. Eduardo le extendió la mano, con voz firme, le dijo: como quieras, trabajaremos juntos, hermano. Kim sonrió al escuchar la propuesta. Su sonrisa era algo siniestra, aunque parecía común por su rostro. Así fue como cerraron el trato de cooperar en ese nuevo mundo. Eduardo pensaba que Kim solo quería venganza, así que cooperaría para llevarlo de regreso a la Tierra. Por eso cooperaría en su plan. Kim, por su parte, tenía otro tipo de idea. Sabía que un príncipe tendría acceso a una gran cantidad de información difícil de conseguir, así que no era mala idea tenerlo cerca. También podía ser que supiera cómo regresar a la Tierra. Así que los dos tenían sus planes ocultos, y al unísono pensaron: utilizaré a este tipo para cumplir mis metas. Kim le contó lo que pasó cuando estaba inconsciente, lo cual hizo que Eduardo se agachara, pensando que un asesinato hacia él fue solo por culpa de un viejo loco. Kim, apretando su ropa improvisada, le dijo que parecía estar demasiado tranquilo a pesar de lo que le contó. Eduardo, levantándose, comentó que estaba acostumbrado a esas situaciones de todos modos, así que sería mejor continuar. Eduardo miró a Kim sobre el hombro y le preguntó si no era importante su posición para ayudarlo, así que tenían que apurarse para celebrar su mayoría de edad. Hace alrededor de 300 años, el rey del reino nombrado Eduardo, casualmente fue a cazar y se alojó en la posada Carnago. A cambio de su servicio, le dio al posadero el cargo de barón. Así fue como inició el Hotel Carnago, siendo la fuente de poder de la familia, convirtiéndose en una de las 5 familias más poderosas con respaldo de la familia real. Mientras exista la familia real, la familia Carnago prosperará, y si la familia real cae, también lo hará la familia del barón. Por esa razón, el asesino pensó que era inevitable que el barón dedicara todas sus tropas para proteger el trono. Pero, dando una sonrisa maliciosa, pensó: ¿quién imaginaría que en su ejército se escondería alguien con toda la intención de asesinar al príncipe? Un soldado lo interrumpió en sus pensamientos diciéndole que habían encontrado al príncipe. El tipo se puso nervioso al pensar que fue demasiado rápido, como si un mal presentimiento recorriera su piel. El barón pidió de inmediato que lo llevaran ante él, poniendo nervioso al asesino, que todavía no tenía nada preparado. El soldado tartamudeó un pero, y luego, tomando aire, dijo que el príncipe vino en persona al lugar. Frente a la entrada de la ciudad se encontraba Eduardo, y a su lado un guerrero con un gran pilar en sus espaldas, cargándolo con facilidad. El barón se abrió paso entre sus soldados, gritando el nombre de su Alteza y preguntando si estaba bien. Eduardo estaba ahí, serio, notando la presencia del barón. «Qué bueno que está en el lugar», dijo. El barón le respondió que iría a buscarlo, pero Eduardo le gritó que no, que mejor se llevara a los soldados, sorprendiendo a todos por la petición. Eduardo explicó que durante la noche sufrió un ataque que atentaba contra su vida, pero gracias a Sir Kim, caballero secreto de su guardia, pudo salir con vida, señalando al enorme sujeto. Eduardo miró al barón y le dijo que, como fue superado en número, tuvo que recurrir a huir del lugar. El barón se sorprendió. ¿De verdad intentaron asesinarlo? Mientras, el asesino no sabía dónde esconderse o si huir. El tipo entonces gritó al barón que no se dejara engañar, ya que era lo único que pudo pensar en el momento. Señalando a Kim, dijo que era definitivo que el príncipe estaba siendo amenazado por ese sujeto, que lo había secuestrado. Eduardo lo miró con ojos depredadores y mencionó en forma de pregunta tétrica. ¿Secuestrado? ¿Amenazado? Tensando más el ambiente, preguntó si en serio estaba diciendo eso, que era una tontería que alguien lo estuviera amenazando. Con una presencia de autoridad y rabia, comenzó a emerger la verdadera presencia de Eduardo, quien, mirando hacia la parte superior de la muralla, gritó a todo pulmón: «Yo soy Eduardo Gran Contien, descendiente del gran Eduardo y heredero de su nombre». Y, con aún más impacto, gritó: ¿de verdad creen que sería intimidado por amenazas externas al punto de no ser capaz de decir lo que en realidad pienso? La imponencia de sus palabras hizo retroceder al tipo, más aún cuando escuchó que ese tipo de pensamiento era una traición en sí misma. El sujeto perdió el equilibrio por la impresión y así cayó al piso, sin capacidad de decir algo en contra de esas palabras, ya que sería oponerse a la corona. El barón observó fijo lo que pasaba,
analizando la actitud del príncipe, y más que nada, al hombre a su lado, un tipo robusto, con gran fuerza aparente y una armadura deslumbrante. Se podía ver que la armadura estaba hecha de una aleación de mitril, y además, las escamas de los antebrazos eran de un dragón rojo. Esa armadura no podía ser de un secuestrador. El varón comentó que no tenía que pensarlo 2 veces para saber a quién creerle, haciendo sudar frío al tipo tirado en el suelo. Desde la muralla se escuchó cómo se pedía el arresto del tipo junto a sus hombres, mientras Kim decía: ¿Eso es todo? Eduardo respondió: Eso no es nada. Así fue como los 3 tipos que intentaron atacar al príncipe fueron amarrados y puestos de rodillas. La mirada del líder se levantó hacia el príncipe, que estaba frente a él, y le comenzó a hablar. ¿Sabes algo? El príncipe, acomodándose el hombro, dijo: Los Carnago, uno de los 5 dedos del reino. Lamiéndose los labios, agregó: Tengo información que los demás no conocen en absoluto. Se acercó a su lado y puso la mano en el hombro del sujeto, acercándose a su oído para informarle que ellos contienen formas de tortura insoportables. Sonriendo levemente y con una mirada atroz y malvada, le dijo que ni siquiera pensara que podría morir en paz. El sujeto temblaba por la amenaza, no sabía cómo pudo ocurrir eso, su plan era perfecto. ¿Cómo pudo salir todo mal en un instante? El sujeto fue sacado de su suplicio por una gran sombra, un hombre se acercaba. Era el guardia personal Kim, que se acercó al asesino con una presencia imponente, por su gran tamaño físico y su armadura tosca, que hacía que los demás se vieran como hormigas. Kim acercó su casco mientras le reclamaban quién era el bastardo que arruinó sus planes, preguntando quién demonios era. Kim, al escuchar sus quejas, procedió a poner la mano en el casco para levantar la careta, por petición del hombre. Pero el rostro que mostró no era humano, sino que puso la cara de oso que usó cuando estaba dentro de la habitación de Eduardo, justo cuando fue el ataque. El tipo lo reconoció de inmediato, no era algo que pudiera ser olvidado por nadie, sabía que él era el culpable de su desgracia. Kim mostró una cara terrorífica y dijo con palabras tétricas: Descansa en paz. Sabía que estaba sentenciado a muerte. Así, dejando temblando al sujeto, cerró la careta mientras se dirigía a su triste final. Los soldados lo arrastraron mientras él solo podía gritar: ¡Monstruo bastardo! Lleno de frustración, por tener al culpable justo frente a él. El equipamiento que llevaba Kim eran unos adornos de armaduras antiguas y un toco que fueron robados de la casa, pero con eso no sería suficiente para engañarlo. Así que, usando las habilidades del Slime, los llenó con la sustancia viscosa del limo en el exterior, y pudo transformarla en el mitril que consumió Kim entre los tesoros del dragón. Era sorprendente los usos que tenía esa baba, capaz de engañar los ojos del varón que evaluaba la calidad de la armadura. El varón comentaba que los tipos no pudieron soportar la tortura y dijeron todo, siendo parte de los Mutalemajus. El varón explicó que eso significaba heraldos de la muerte, y pensar que esos tipos se hicieron pasar por guardias del príncipe sin que nadie los notara. Kim no se quitó la careta mientras le preguntaban si sabía algo. Kim, pensativo, decidió que era el momento de decir lo que había planeado con Eduardo con antelación. Comentó que había escuchado hablar de ellos, sorprendiendo al varón. Así continuó, diciendo que se rumoreaba que la segunda reina en verdad no murió de enfermedad, sino que fue envenenada. La mirada del varón se volvió tétrica al escuchar sobre el veneno, y en silencio empezó a pensar en quién podría ser el culpable. Kim agitó la cabeza como si adivinara sus pensamientos y dijo que sí, levemente. El varón se puso furioso, golpeando la mesa. ¿Cómo es posible?, gritó lleno de ira. Se levantó por el cúmulo de sentimientos que lo abrumaban, mientras Kim observaba su comportamiento. El varón dijo que no dejaría que se saliera con la suya, tomando una espada con la mano, dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano lo sostuvo del hombro en un instante tan rápido que no supo quién era. Se suponía que estaban solos en la habitación, pero de hecho, era Kim, que ahora estaba a sus espaldas. Le pidió que se calmara, aunque el varón no sabía en qué momento había llegado hasta allí. Aunque no se veía su rostro, podía sentirse el peso de sus ojos cuando Kim dijo: son personas capaces de asesinar a altos mandos. No se deben tomar a la ligera. El varón, sudando, le preguntó si entonces quería que no hiciera nada con todo lo que estaba pasando. La mano de Kim se apretó un poco más en su hombro y mencionó que ese no era su trabajo. Con una fuerza imposible de resistir, lo sentó a la fuerza en su lugar, con solo una mano. Con esa prueba de poder, Kim, sin soltarlo, le dijo: ese es mi trabajo. El varón lo miró sin decir nada. Estaba sorprendido por la fuerza increíble de Kim, pensando que tal vez él sí podría lograr tal hazaña.
Kim le comentó que el príncipe había encontrado una pista, así que tardaría un poco. El varón solo respondió: si se trata del príncipe, creeré lo que él diga. Así, Kim se marchó, diciendo que la ceremonia casi terminaba y debía retirarse, aunque en su mente pensaba que era sorprendente que el varón escuchara al príncipe tan fácilmente. Antes de que saliera de la sala, el varón le dijo: por favor, cuida al príncipe. Kim alzó la mano en señal de saludo cordial. No se preocupe, respondió, aunque en realidad pensaba que solo lo mantendría vivo hasta que todo se arreglara. Después de eso, no sabía qué haría. Así fue como pasó la tarde. Una carroza elegante se asomaba en el camino de tierra, tirada por caballos blancos. Dentro de ella, una conversación sobre los Mutalemajus lo perseguía. ¿Y en serio encontraste una pista?, preguntó Kim. Eso no era nada cierto. Solo fue una simple mentira, respondió Eduardo, sonriendo con los brazos cruzados. Eduardo comentó que no necesitaba una pista, porque ya sabía quiénes eran los verdaderos culpables. Kim, quien estaba en su verdadera forma, aún con la armadura puesta, preguntó: ¿quiénes son? Eduardo bajó un poco la mirada. Nos encontraremos con ellos pronto en el palacio. No sería divertido decirlo ahora. Kim lo miró con seriedad, procesando sus palabras. No dijo nada. Luego rompió el silencio. Entonces, tengo grandes expectativas. Eduardo, sonriendo, comentó: ahora que eso ha terminado, ¿recuerdas que te dije que debía preguntarte algo? Kim asintió, recordando lo ocurrido con el comerciante. Sí. Quería saber sobre la ficha de estado. Eduardo recordó que ya le había comentado que no podía acceder a ella, mientras Kim decía que tal vez era porque no era de ese mundo. Eduardo cerró levemente los ojos. Sí, eso era algo completamente raro. A pesar de todo lo que había en ese mundo, ese continente estaba bendecido por la diosa. La ficha no se limitaba a los humanos, todo organismo vivo contenía una, y se podía usar una habilidad para mirar la de los demás. Eduardo tenía esa habilidad. Pero cuando la usó antes, apenas logró ver un pequeño vistazo de la ficha de estado. Juraba que eso fue lo que vio. Así que volvió a intentarlo. Conjuró un hechizo en su mano, dirigiéndolo a Kim. Pero no pasó nada. Todo quedó en silencio. No se mostraba ninguna información, lo cual dejó a ambos mudos, sin entender por qué no era posible. Eduardo bajó la mirada, algo decepcionado. De verdad, no pudo ver nada sobre las habilidades de Kim. Pensó con más detenimiento cuál sería la razón, hasta que una idea invadió su mente. Oye, ¿podrías transformarte en otro animal por un momento? Kim miró su mano y la convirtió en la pata de un oso pardo que había comido tiempo atrás en Alaska, aunque su sabor fue insípido. Eduardo lo detuvo. No, no uno de la tierra. Algo de este mundo. Kim abrió los ojos en grande, comprendiendo de inmediato lo que intentaba hacer. Comenzó a transformar su mano en la de un orco, haciendo que su brazo creciera a gran tamaño. Eduardo volvió a usar su habilidad al instante. Esta vez, una ficha de estado apareció, aunque era extraña. Solo mostraba habilidades relacionadas con fuerza y salud. Echa un vistazo, dijo Eduardo, sonriendo. Ahora sí puedo ver algo. Kim por fin pudo ver su ficha de estado. Ahora entiendo lo que está pasando. Eduardo explicó que la habilidad no funcionaba con él por ser de la Tierra, pero sí funcionaba si se transformaba en algo de ese mundo. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Eduardo. Kim sonrió. No, eso no es todo. Cambiando su mano por la garra de un lagarto, alegre por el descubrimiento, comenzó a transformar su cuerpo. Se puso la piel de un troul y las escamas de la mordida mortal. De su boca brotaron los colmillos de los lobos duros. Poco a poco, la cantidad de habilidades llenó la ficha de estado que tenía frente a sí. Pero, de repente, desapareció. Probó con todos los monstruos que había comido, repitiendo el proceso hasta que la ficha no volvió a cambiar más. Así fue como se estabilizó. Sin embargo, el nombre, la especie y el nivel marcaban como null, como si no existiera. Kim pensó que su mera existencia era como la de un bicho extraño frente a la ficha de estado. Pasaron los días de viaje hasta que la carroza se detuvo, anunciando su llegada. Eduardo bajó primero. Ambos estaban parados frente a un gran edificio, lleno de banderas rojas con un emblema esparcido por todas partes. «Hermano, ¿estás listo?», dijo Eduardo con una sonrisa, mirando a Kim. «Estás a punto de conocer al líder de los asesinos. Espero que no te sorprendas demasiado». Y así se dirigieron a la gran entrada de madera, escoltados por guardias dorados. «La persona que está aquí es el líder del grupo de asesinos», repitió Eduardo, con seriedad. La puerta comenzó a abrirse lentamente, dando paso a Kim y al príncipe.
Kim, debajo de la careta, abrió los ojos enormemente. No tengo más remedio que sorprenderme. Frente a ellos, una gran sala con estandartes colgando del techo y las paredes, con una gran alfombra que llegaba hasta el fondo. Y justo allí, una elegante silla los esperaba. Era la sala del trono. Sentado en esa silla, un hombre viejo con una larga barba y una túnica imponente los observaba con una mirada cargada de antipatía. «Has vuelto, hijo mío», dijo tétricamente. El jefe de los asesinos era el mismo rey de la nación. Kim y Eduardo se postran ante el rey, mientras Eduardo comenta, alzando la mirada, que el príncipe Eduardo Grandcontiene ha regresado a salvo. El rey, con una mirada de desprecio, le dijo que había escuchado las noticias y que «qué alivio que estés a salvo», mientras pensaba que se las había arreglado para sobrevivir de alguna manera. Eduardo sintió la hostilidad oculta en sus palabras, diciéndole que todo fue gracias al séquito que le había preparado, pero su pensamiento era otro. Ya sabía que ellos habían contratado a los asesinos, pensando que solo mutilarían su trasero. La tensión entre ellos era más que evidente. Se podía sentir como una fuerte electricidad al solo ver sus ojos directamente. Kim sabía que eso se estaba poniendo tenso, ya que hasta él podía notar los nervios, aun si no conocía su personalidad. El rey, de repente, habló descortésmente. «Tú, el de allí. Te llamas Sir Kim, ¿verdad?». Sorprendió a Kim por la repentina mención. Con autoridad y presión maliciosa, agregó que era la primera vez que escuchaba ese nombre, y también el hecho de que se supone es un caballero guardián secreto. Kim, agudizando sus sentidos, se preguntaba si eso es lo que se llama sentir la presión del rey, pero, relajándose, dijo que no parecía ser mucho, mientras Eduardo lo observaba esperando su respuesta. El rey se llevó la mano a la boca y mencionó que parecía tener valor como caballero, así que le preguntó si le dejaría tener a su amigo. Eduardo levantó la mirada y dijo que se disculpaba, pero se negaba por 2 razones. El rey levantó más la cara y preguntó cuáles eran esas razones. Eduardo, con calma, le dijo que, en primer lugar, él no era un objeto, sino su amigo, así que no lo poseía, por lo tanto, no podía dárselo. Y, tomando el hombro sobre la armadura de Kim, dijo que, en segundo lugar, era porque eran amigos cercanos. Puede que sea el segundo príncipe, pero no tiene hermanos. Así que, dando una sonrisa pícara, le dijo que había tomado la decisión de forjar una hermandad, preguntándole a Kim la veracidad. Kim, obviamente, debajo de la careta, entrecerró los ojos. El asco de las palabras no era una idea que le terminara de agradar, pero aún así fingió una sonrisa, devolviendo el gesto. «El sentimiento es mutuo, hermano», dijo. Así, los dos comenzaron a reír frente al rey como si fueran personas con un fuerte lazo emocional, capaces de ser inseparables. Esto colmó al rey. Las venas del rostro se le saltaron, lleno de enojo, preguntando si en verdad eran como hermanos. Azotó su puño en el posabrazos de la silla y gritó que, si no tenían nada más que hacer ahí, saliera de inmediato, como una orden contundente. Ya más tarde, Eduardo se moría de la risa, con un aparente estado de ebriedad, por lo que no parecía nada a la actitud de príncipe que tenía hace un rato. Eduardo, sonriendo, le agradece a Kim tanto que siente que no es suficiente, ya que un extraño al azar aparece de la nada y está cubierto de mitril, un recurso clasificado en la nación. Así que el viejo rey tal vez se sentía estresado, más allá de la confusión, agradeciendo que ese fue un fuerte golpe para el viejo. Pero Kim había sido cambiado de armadura, ya que era una recompensa para él, una armadura especial que había sido encantada. Kim le pregunta a Eduardo que si antes no había ganado, a lo cual él contesta que, desde que tenía 10 años, educó a los niños de todos los orfanatos de la nación. Así que, aparte de hacer los deberes básicos de sirvientes, son enseñados a la recopilación de información, e incluso en el asesinato, y ha plantado a esos sirvientes del orfanato en todas las casas de la realeza y los nobles. Con esto se deshizo de cualquiera que osara poner resistencia hacia él, quitando a todos los que se interpusieran en su camino. Y así fue como ese joven fue capaz de obtener el trono, a pesar de ser el 4º príncipe de la nación. Una botella de licor fue azotada en el piso, rompiéndose, mientras groserías salían en el aire, resonando las palabras. «¡Hijo de puta!». Eduardo apretaba los dientes de ira, mostrando las venas que se le saltaban en el rostro, diciendo que esa fue totalmente su idea. Kim, de pie, lo mira hacia abajo y piensa que simplemente está odiando a su misma raza. Eduardo, sonriendo maliciosamente, dice que, desde que formaron su hermandad, puede que haya actuado como si estuviera bien, pero por dentro estaba muy estresado, siendo la mejor expresión que ha visto hasta la fecha. Así, suelta una risa desquiciada que llena la habitación. Pero desde la puerta se escucha un grito llamándolo hermano con todas sus fuerzas.
Una elegante mujer con un vestido largo entra corriendo, diciendo que había escuchado lo que pasó, preguntando qué actos groseros ha cometido esta vez con su padre. Pero una mano le dice que pare, deteniéndola en seco, dejándola atónita con el repentino movimiento. Era Kim, que se puso como barrera entre la mujer y Eduardo, pidiéndole que no se moviera, deteniéndola. La rubia se molesta y le grita cómo tiene el atrevimiento de tratarla así, que si no sabía quién era. Kim, debajo de su armadura, le lanza una mirada aterradora, diciendo que esta es la habitación privada del príncipe y ella es una intrusa que ha entrado sin ser llamada. La mujer se molesta más y le dice cómo tiene el descaro para atreverse a tanto, con la boca abierta de coraje. Pero sin dudarlo, Kim no tuvo miedo ni compasión, así que desenvainó su espada, llevándola rápidamente en dirección a la cabeza de la mujer. La espada se detuvo en el cuello, haciéndola temblar al ver el filo del arma tan cerca de su cuerpo. Kim, con mirada seria y decidida, dice tétricamente que no habrá una segunda ocasión, dándose a entender solo con esas palabras. La mujer cayó al suelo por la impresión, mientras la silueta de Kim se veía imponente y aterradora. Pero un grito dice de repente: «Espera, señor Kim». Eduardo se pone entre ellos dos, preguntando si estaba bien Eleanor, mientras que la mujer, temblando, solo susurra suavemente: «Hermano». Eduardo, como caballero, le dice que por favor perdonara a Kim, que solo estaba actuando así por su seguridad, que no tenía ninguna mala intención. Así es como Eduardo escolta a Eleanor a la salida, diciendo que mejor vuelva otro día, mientras las lágrimas empezaban a salir del rostro de Eleanor. Así es como Eduardo cierra la puerta, al despedir a su hermana, dejándolos solos nuevamente. La expresión de Eduardo cambió. Se notaba el enojo y chasqueó con la lengua diciendo que era una perra tonta. Kim preguntó a sus espaldas si esa era su hermana menor. Eduardo, apretando los puños, dijo que sí, y como le contó en la carreta, la diosa le dio poderes y que será la primera en ser cortada cuando sea el rey. Eleanor Gran Contine. El actual rey Eduardo IV es el menor de los 3 supervivientes que hoy descansan en el cementerio real, descalificados del proceso de selección. Así que Eleanor fue bendecida desde su nacimiento por la diosa con la autoridad para ir a cualquier lugar que quisiera. Ella, actualmente, se enamoró de la reencarnación de Eduardo, Eddie, pero aunque sean de madres diferentes, ¿cómo podría amar a su hermano? Kim menciona que ella está fuera de sí, pero tenía que preguntar si por alguna razón podría aceptar esos sentimientos. Eduardo lo volteó a ver con algo de molestia, diciéndole: «Hermano, eso no es una broma divertida». Así, dice que la segunda reina fue envenenada, y la persona que asistió a la fiesta de té fue la primera reina, la madre de esa mujer. Y, apretando los dientes con fuerza, dice que la segunda reina era su madre. Esa mujer es la hija de la primera reina, que se ganó el favor del rey tras la muerte de su madre. Kim dice que su hermana pequeña nació de la muerte de su madre, preguntando si eso significa que el rey no mató a la segunda reina. Kim, con un tono más serio, le pregunta cuál será su razón por oponerse al rey. Eduardo lo mira y dice que la razón está relacionada con el primer príncipe, pero, con pie firme, se da la vuelta y dice que se disculpa, pero no puede hablar del primer príncipe a menos que esté físicamente cerca o que tengan permiso de hablar de él. Así, se prepara a tomar su capa, pero Kim le pregunta la razón por la cual ocultar las cosas. Eduardo, mientras se acomodaba el cabello, dice que no tenía opción, ya que hizo un juramento hacia la diosa referente a eso. Eduardo, ya arreglado y despampanante, le comenta que tienen cosas que hacer, así que se pongan en marcha de una vez, llamando hermano a Kim. Kim pregunta, mientras caminan por los pasillos, si no se tiene que preocupar por los asesinos, lo cual Eduardo contesta que los dioses se enfadarían si un hijo es asesinado en la misma casa, por eso siempre trataron de enviarlo afuera muchas veces. Pero su ceremonia de mayoría de edad ha pasado, así que eso significa que tiene calificación para convertirse en el futuro rey. Así que, abriendo los ojos con rencor, dice que ahora ya no pueden estar enviándolo a su antojo. Eduardo levanta un dedo al aire y dice que el reino está lleno de partidarios del anciano, así que tienen que lidiar con eso primero, como el primer ministro, que tiene el control financiero. Pero en su caminata choca fuertemente con una persona, cayendo al piso, preguntando qué fue, mientras se quejaba, diciendo que si quería ser acusado por alta traición. Sobándose el golpe, el tipo con una armadura elegante le extiende la mano, preguntando si estaba bien. Era su hermano, una persona conocida, la que pudo aniquilar al Slime con un gran poder, reduciéndolo a su destrucción. El rey, recordando las palabras que le dijo Eduardo, no podía creer lo que escuchaba. Se repetía esas palabras, hermano. El rey rió con burla, ya que era toda una sorpresa. En parte lo impresionó, pues antes, cuando sospechaba de cada pequeño detalle,
asesinó a todos sus hermanos que eran rivales por el trono. Así fue como desató un mar de sangre con sus propios hermanos, que eran una competencia y un obstáculo. Ver esa escena donde tenía un hermano jurado le resultaba inconcebible, y más aún que lo salvara. Las venas del rey se marcaron con claridad, ya que era más que obvio que lo consideraba un insulto personal. El plan del rey también sentó un precedente, aunque, a pesar de eso, pensaba que todo se solucionaría si se establecía uno mejor. A los que pasaban las pruebas de selección se les educaba según su actitud. Por ejemplo, el hijo mayor fue educado con justicia, pero Eduardo, siendo el segundo, posiblemente haría todo lo posible para eliminar cualquier obstáculo desde las sombras. La hija mayor era inteligente y hermosa, así que podría utilizarla para un patrimonio político. Pero para sus planes necesitaba las habilidades de su primer y segundo hijo, aunque el segundo fue tan astuto que mató a sus propios parientes. Lo peor era que el primero era tan justo que fue elegido como guerrero por la diosa, y así desapareció como el primer hijo de Gran Contine. El rey pensaba que los únicos que quedaban eran el segundo hijo violento y su correcta primera hija. Pero no quería que una serpiente se convirtiera en rey. Antes de eso, prefería dejar a su hija como sucesora. Regresando a la escena donde se encuentran de nuevo los hermanos, la decisión del rey era firme: ese tipo nunca podrá ser rey. Eduardo notó la presencia de su hermano, el guerrero elegido por la diosa, sorprendiéndose. Se levantó con elegancia, sacudiéndose la tierra como si no quisiera perder su porte real, y con una reverencia de cortesía se inclinó ante su hermano, diciendo: «Bienvenido, guerrero». El guerrero saludó. «Ha pasado mucho tiempo, príncipe. Tengo un asunto serio, así que, ¿por qué no me acompaña a la sala del trono?». Kim vio todo y se preguntó si ese era el tal mencionado guerrero elegido por la diosa. Recordó que, a pesar de ser de la familia real, se decía que era la persona más amable y justa, siendo el primer hijo. Lo observó con detalle y comentó que, al recibir la protección de la diosa, debía ser bastante fuerte. Así fue como comenzaron a marchar hacia la sala del trono. Pero Kim pensaba que él podría ser un obstáculo para su plan. Todos llegaron a la sala del trono. El guerrero quedó frente al rey, mientras los demás estaban a los lados. El rey miró a Eduardo y, como si sus pensamientos se entendieran, pensó que no quería verlo. El pensamiento de Eduardo era similar, él tampoco quería estar allí de nuevo. El rey saludó al guerrero del reino, recibiéndolo humildemente con todo el corazón, aunque en el fondo pensaba que él debería ser el rey. El guerrero agradeció la hospitalidad. El rey continuó diciendo que había escuchado que tenía un asunto que discutir, así que le pidió que lo expusiera. El guerrero, serio, dijo que, gracias a la buena voluntad, iría directo al grano. Mencionó que ayer había recibido el poder de la luz sagrada de la diosa. Todos en la sala quedaron impactados al comprender el gran significado de eso. Nadie dijo una sola palabra. Solo Kim no sabía de qué hablaban. El rey preguntó si se refería al poder de la luz sagrada. El guerrero confirmó que ya lo había verificado con la iglesia, y que partiría en expedición dentro de una semana, por lo que deseaba el apoyo del ejército. El rey trató de ocultar su sonrisa, aunque una leve carcajada se le escapó. «Por supuesto, te permitiré ir con ellos», dijo. Así pasó la reunión, mientras una mano golpeaba la mesa, maldiciendo por lo que acababa de suceder. Con los dientes apretados dijo que todo estaba arruinado, maldiciendo repetidas veces. Eduardo se preguntaba cómo un rey demonio aparecía justo ahora, cuando estaba a punto de ejecutar su movimiento. Kim preguntó sobre qué rey demonio hablaba. Eduardo lo volteó a ver, curioso, recordando que él aún no conocía las normas de ese mundo. Los demonios habían sido una raza hostil contra los humanos desde la antigüedad, y su líder es conocido como Rey Demonio. Para mantener el equilibrio, cuando la balanza se inclina hacia los demonios, la diosa crea un guerrero del lado opuesto. Sin embargo, si esa diferencia no se compensa, fortalece al guerrero con el poder de la luz sagrada. Ese poder permite incluso matar al rey de otra raza sin ser juzgado como un pecado, ya que es capaz de cortar al mismísimo rey demonio. Kim preguntó cuál era el problema con eso. Eduardo dijo que no lo comprendía del todo, pero con la llegada de la luz significaba que la humanidad estaba en aprietos. Como parte de la familia real y siendo mayor de edad, tenía que salir a luchar por la reputación de la nación. Así se escucharon sus maldiciones fuera del castillo, sabiendo que ese viejo lo enviaría, y aun si volvía con vida, sus negociaciones serían rechazadas. Al día siguiente, en la sala del trono, el rey le ordenó a Eduardo que se uniera al guerrero para derrotar al rey demonio. Eduardo, sin levantar la mirada, dijo que seguiría los deseos largamente acariciados de que su pequeña fuerza fuera suficiente para ayudar al guerrero.
Así se retiró, mientras todos en la sala comentaban que no esperaban que valorara tanto el honor y el deber, y que podían ver las cualidades de un rey en el segundo príncipe. El rey no dijo nada, solo sonrió. Estaba muy contento por lo que acababa de pasar con el príncipe Eduardo. Más tarde, en el patio, una carreta elegante se preparaba para partir hacia la gran batalla por venir. Desde una ventana en lo alto del palacio, una mujer rubia podía ver cómo su carruaje estaba listo para salir. Con un pañuelo se limpiaba las lágrimas, pidiendo que su hermano volviera sano y salvo. Eduardo sintió un mal presentimiento que le erizó la piel como de gallina, y un escalofrío recorrió su espalda. Volteó a Kim y le gritó que se apurara, ya que quería salir de ese maldito palacio de una vez. Así fue como partieron, escoltados por caballeros alrededor de la carreta. Kim dijo que no esperaba que aceptara ese deseo tan tranquilamente, pero Eduardo respondió que, aún así, no podía hacer nada, y no tenía otra opción que conseguir logros con los cuales golpear al viejo cuando volviera. Kim se puso serio cuando le preguntaron cómo era la situación afuera. Respondió que todo estaba tranquilo, pero parecía que tramaban algo. Kim notó que los soldados se estaban acercando lentamente al carruaje. Eduardo maldijo al vejestorio, que no se le olvidaba ningún pequeño detalle. Kim dijo que uno estaba detrás de ellos, en la rueda trasera, a lo que Eduardo comentó que parecía que iban a quitar la técnica de protección. Se puso más serio, preguntándose si debía detenerlo antes de que hiciera algo. Kim le comentó que lo dejara, ya que si se levantaba la protección, también las paredes se debilitarían. Mientras tanto, el conductor silbaba, fingiendo tranquilidad. Un soldado levantó su espada al aire. Estaba a punto de comenzar el ataque al príncipe. Dio un golpe contundente que rompió la barrera, y su espada se destruyó junto con ella por el impacto. El soldado gritó que el primer paso fue exitoso, que procedieran al segundo paso de inmediato. Así fue como las otras dos escoltas comenzaron a formar un hechizo en sus palmas, apuntando hacia la carroza para lanzar una bola de fuego. El conductor sabía que ahora era su turno para actuar, ya que todo salía según lo planeado. Pero una mano atravesó la carroza, con unas garras que tomaron al conductor por la cabeza, y lo arrojó por los aires, dejándolo inconsciente tras golpear repetidamente el suelo. Los demás soldados se preguntaban qué demonios estaba pasando, al ver cómo su compañero salía volando por algo que atravesó el carruaje. Un tremendo golpe al suelo hizo que la carreta se detuviera en seco, levantándola por la inercia. Eso causó que los hechizos canalizados se enfrentaran directamente, sin posibilidad de detenerse. Uno impactó a su compañero, mientras el otro fue embestido por el fuerte frenazo. Así, un hueco quedó en la carroza, incapaz de mostrar nada en su interior, sin saber el estado de sus ocupantes. Entonces unas garras abrieron más el hueco, y una mirada siniestra comenzó a mostrarse desde el interior. Kim estaba a punto de comenzar otra masacre con los soldados que osaron atacarlo. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Si de verdad quieres saber qué pasará después en esta historia, te invito a dejar un comentario o tu like. Siempre le doy prioridad a los capítulos que tienen mucha interacción. No olvides suscribirte para no perderte el siguiente capítulo cuando salga. Estoy buscando llegar a la meta de los 100.000 seguidores lo más rápido posible. Mientras tanto, te dejo en pantalla más videos que seguro te van a gustar tanto como esta historia, porque están igual de buenos.